¿Qué tal, chicos? Buenos días. Buenos días con todos. Espero que se encuentren muy bien, ¿no? Y como siempre recordarles las indicaciones que les doy siempre, ¿no? Que no es obligatorio que copien la pizarra, pero sí les recomiendo que lo hagan porque les va a servir bastante para su examen, ¿verdad? Para, para estudiar, para repasar, ¿verdad? Es muy importante. Pero no es obligatorio por los motivos que ya les he explicado. Lo que sí es obligatorio y te voy a pedir encarecidamente es que respondas pues no las preguntas que yo te dejo, sea del libro o sea las preguntas que yo les dejo aparte a los chicos que no tienen libro aún. Esa tarea la tienen que enviar pues, en la plataforma, máximo el día sábado. Yo veo la fecha que lo has enviado, ¿de acuerdo? Hay algunos chicos que tienen problemas porque a veces envían el mismo día sábado, o sea, a tiempo, pero les aparece ahí en la plataforma que tienen o que lo han enviado tarde. Eso no hay problema porque yo igual veo la fecha, ¿no? Siempre se envía los sábados. Ya les he dicho que en caso especial que los videos tarden más de lo debido y se sube el mismo sábado, yo les estaré dejando un día más, ¿no? Hasta el domingo para que lo dejen, para que suban su trabajo. Eso es uno. Lo otro es su asistencia, como ahora, ¿no? En Zoom, en las clases de Zoom. Y pues al final también les doy unos minutos para que ustedes participen, hagan alguna pregunta. Eso aprovechenlo al máximo porque eso es nota. Eso es nota y eso ayuda no solo por el hecho de ser nota, sino ayuda a su aprendizaje, ayuda a la, a la comunicación, ¿verdad? Y justo el día de hoy vamos a tocar un tema que habla mucho de eso, de la comunicación, de la expresión, ¿de acuerdo? Es un tema muy, muy especial. Entonces, eh, ya está la mayoría de los chicos conectados, así que vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Como siempre, yo empiezo pues, o empezamos, ¿no? Las clases con una pregunta, con una consulta, con alguna historia. En este caso vamos a comenzar con una pregunta que yo les quiero hacer, pero para que se la hagan ustedes mismos, ¿verdad? No es para que de alguna u otra manera pues tenga una respuesta 100% segura, ¿verdad? Es algo más ya de interpretación, ¿verdad? Entonces, yo les voy a decir una pregunta y ustedes mismos lo van a interpretar. No es necesario que me respondan aquí mismo, ¿no? En la reunión. Ustedes mismos la, eh, la van a responder ustedes mismos y la van a reflexionar, ¿de acuerdo? Imagínate que tú tengas, no sé, la edad que tienes, ¿no? Eres un adolescente, común y corriente, normal, sin ningún problema, perfecto. Como todo el mundo, ¿no? Como tú, como yo. Perfecto. Claro, yo no soy un adolescente, ¿no? Yo te pongo el ejemplo a ti. Pero imagínate, ¿de acuerdo? Que tú no sepas escribir. No sepas leer, no sepas escribir. Ahora, además de eso, imagínate que no sabes hablar, ¿de acuerdo? Vas a otro país, ¿de acuerdo? Y te tienes que comunicar con la persona que está en el aeropuerto para que te pida un taxi, ¿de acuerdo? Te pregunto yo, ¿cómo te comunicarías? ¿No? Reflexiona a ti mismo, tú mismo plantéate algunas posibilidades. ¿Cómo te comunicarías? De repente con gestos podría ser, ¿verdad? Eh, con gestos, ¿verdad? Con gestos, puede ser eh, con movimientos, ¿verdad? Eh, pero hemos dicho que no sabes leer ni escribir y no sabes hablar. Si no pudieras hablar, pero pudieras leer y escribir, podrías escribir en un papel todo lo que te plazca, ¿verdad? Y te comunicas. Otro modo, el modo más sencillo, ¿no? Que tienen las personas que tienen discapacidad para hablar, usan el idioma de señas, ¿no? Que es un idioma, que es un lenguaje más, ¿no? Ustedes han visto cuando habla el presidente o alguna actividad oficial, ¿verdad? En el canal del Estado y en algunos canales también, siempre ponen a una persona en un cuadro abajo, ¿verdad? Que está siempre haciendo gestos. Esos gestos es el idioma del lenguaje de señas, ¿verdad? Para la gente
que no tiene, pues, que tienen discapacidad para hablar, que son mudas, ¿verdad? Ya, eso es lo que se usa. Pero imagínate que tú no sepas leer ni escribir y tampoco sepas hablar. Vas a otro país, te quieres comunicar. ¿Qué haces? ¿Qué puedes utilizar? Gestos, ¿verdad? Yo quiero esto, carro, ¿verdad? Sería más fácil si puedes hacer sonidos, ¿verdad? ¿No? El sonido del carro, el sonido de caminar. Pero hay otra forma más, que se ha usado desde siempre, que hay una forma de comunicación que se ha usado desde siempre, en la cual no se necesita leer ni escribir, pero puedes comunicar muy bien lo que tú quieres. Eh, si tú no supieras leer ni escribir y no supieras hablar, alguna forma fácil para comunicarte con otra persona sería tomar una hoja de papel y dibujar lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Te dibujas a ti caminando y tomando un taxi y le enseñas y dices, mira, yo quiero hacer esto. Con tu seña, ¿verdad? Claro, no le vas a decir, no, mira, ¿no? Ahí está presente en el dibujo. Y va a ser más fácil para la persona lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Entonces, mediante los dibujos puede haber una comunicación extensa, ¿verdad? Y lo curioso, ¿qué cosa es? Que a través del tiempo, en la historia, siempre la gente, si hablamos de la historia, ¿no? La población siempre ha sido, pues, analfabeta, no sabía leer ni escribir, ni siquiera llegaban al nivel de libro coquito, ¿no? No llegaban ni al nivel de la primera página del libro, que es el ABC, ¿verdad? No sabían nada. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, en Europa, ¿no? La mayor parte de la gente en Edad Media o en Edad Antigua era pues campesina o esclava, ¿verdad? Entonces no tenía el conocimiento ni la educación para leer. Solamente la gente más culta, más estudiada, sabía pues leer y escribir y podía leer libros, ¿verdad? Eh, y eso fue siempre así, ¿verdad? En la mayoría del tiempo, ¿no? Ahora todos pues tenemos la facilidad de estudiar y de saber leer y escribir y poder comunicarnos así. Entonces, en esa época en Europa, ¿de acuerdo? Ponemos ese ejemplo, a la gente que no sabía leer y escribir, cuando se le tenía que comunicar algo, ¿verdad? No se le iba a estar repitiendo siempre lo mismo para que, para querer comunicar algo, ¿verdad? Si tú querías comunicar algo a esas personas que no saben leer ni escribir, tienes que decirles directamente todo, ¿verdad? Pero si tú quieres dejar un testimonio para que la gente vaya y vea y entienda algo sin que sea algo escrito, ¿qué es lo que hacían en Edad Media? Fácil. Por ejemplo, eh, la gente de la iglesia en Edad Media quería expresar todo lo que estaba en la Biblia para la gente que no sabía leer ni escribir, pero esa gente no iba a leer la Biblia. Así que quisieron poner imágenes en las iglesias para que cuando la gente entrara se diera cuenta y viera todos los símbolos, ¿no? Y en los símbolos ellos pudieran entender lo que decía la Biblia. Dibujaban la creación de Adán y Eva, dibujaban el sufrimiento de Jesús, dibujaban el cielo, dibujaban a Dios. Entonces, la gente campesina cuando entraba y veía todo lo que estaba ahí, sin necesidad de leer la Biblia, ellos podían entender todo lo que decía la Biblia, ¿verdad? Entonces, el dibujo es un lenguaje, pues, universal que siempre se ha usado, ¿verdad? Y esto nos trae, ¿no? Nos lleva a la clase de día de hoy, ¿verdad? Que vamos a hablar de un pueblo, de una cultura que no necesitó la escritura para hacerse entender. A eso es lo que voy, ¿verdad? Vamos a hablar de un pueblo que no sabe leer ni escribir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no conocían eso, no sabía descubierto la escritura como la conocemos, ¿verdad? Los europeos, ¿verdad? En el viejo mundo, conocían bueno, para ellos la escritura era pues el alfabeto, ¿verdad? Y escribir en una hoja.
Pero luego cuando descubrieron acá y cuando llegaron acá a América, se dieron cuenta que existen muchas otras formas de comunicación y de escritura, ¿verdad? Los mayas, por ejemplo, que es una cultura antigua que está en México, bueno, que ya se desapareció, tenía una forma de escritura, pero cuando los españoles llegaron a esa zona del sur de México, ¿verdad? Descubrieron todos sus símbolos, las escrituras de los mayas, y pensaron que era algo, pues, del demonio, ¿verdad? Porque en esa época los españoles creían que todo lo que no era cristiano era del demonio, y lo quemaban, y lo rompían, ¿verdad? Pero es una forma más de escritura, ¿verdad? No es necesario que solamente la escritura sea una sola, sea con un alfabeto, ¿verdad? En una hoja. Hay muchas formas de escritura. Escritura ideográfica, como es el caso de los chinos, ¿verdad? El idioma chino se escribe con ideogramas, ¿verdad? Hay una forma que es iconográfica, que es escribiendo o haciendo dibujos para comprenderse. Eh, Durante el intermedio temprano, cuando desaparece Chavín y aparecen culturas regionales, ¿de acuerdo? La semana pasada hablamos de Nazca, que la clase de Nazca, te comento, hago un paréntesis en la clase de Nazca la hice la semana anterior, ¿verdad? Aproveché el día del maestro y hice una clase, pero esa clase está colgada ahí en la plataforma, así que ahí la puedes ver, ¿verdad? Eh, Aparecen culturas como Nazca, aparece la cultura mochica, al norte del Perú, que es la que vamos a hablar, que es la que estamos hablando el día de hoy. Esta cultura no necesitó la escritura para hacerse comprender, para comunicarse. Y nos dejó mucha información, ¿verdad? Más información que otras culturas. Estudiar a la cultura mochica es encontrarse con una cultura muy distinta a las demás culturas de todos los Andes, ¿verdad? Tú ves esta cultura, estudias esta cultura, que es la cultura mochica, y parece que es una cultura, pues, del viejo mundo, parece que es una cultura de Mesopotamia, o es una cultura de Irán, del Medio Oriente, por su entorno, por sus características, por su idioma, ¿verdad? Es una cultura muy, muy extraña y muy extraordinaria, ¿verdad? Es un caso aparte en la historia del Perú, esta cultura mochica. Y lo curioso es que cada año, cada cierto tiempo, descubriendo cosas nuevas que antes no se conocían. Yo, por ejemplo, tengo en mi casa, ¿verdad? Libros de historia del Perú, pero libros de historia del Perú que se escribieron hace 40 años, hace 50 años, que tienen una información muy pequeña de la cultura mochica. Y luego solo contrasto con nuevas informaciones que hay en Internet, y se crea pues más información de la cultura mochica que antes no se conocía, como hallazgos nuevos, como formas nuevas, como dibujos nuevos, ¿verdad? Cosas que antes no se conocían, ¿verdad? Eso es lo interesante de esta cultura, que no necesito de la escritura para conocerla. Sabemos mucho de los mochicas. ¿Por qué? Porque nos dejaron cosas como esta. Dibujos. No sé si se ve bien en la pantalla, pero te lo voy a más o menos tratar de explicar. Esto de acá es un dibujo que se halló en una vasija, ¿verdad? Y aquí vemos a un personaje, el que está acá, ¿verdad? El mayor, el más grande. Este personaje tiene un sombrero muy, muy característico, sus ojos, sus dientes ¿no? Con colmillos y una copa, ¿verdad? Y que recibe de una persona que tiene alas, ¿verdad? Y que tiene como una cara de búho. Esto parece ser algo mitológico, ¿cierto? Como los antiguos griegos o como los antiguos romanos que dibujaban, ¿verdad? Su mitología la esculpían, ¿cierto? Y vemos más personajes, ¿no? Como seres que vuelan, ¿verdad? Con cara de perro. Aquí están seres
volando, animales, ¿verdad? Que vemos como una especie de dragón. Todo esto pareciera ser parte de esta mitología. Pero la próxima clase, que vamos a profundizar en esto, vamos a darnos cuenta que esto de aquí no es necesariamente mitología, sino que también esto nos dice algo más, que lo vamos a ver la próxima semana. A lo que voy es que la cultura mochica nos ha dejado pues un sinnúmero de dibujos. A ellos les encantaba expresarse mediante el dibujo, ¿verdad? Aquí vemos una cacería de un hombre, ¿verdad? Contra un animal muy extraño, ¿verdad? Parece ser una bestia, ¿verdad? Un animal marítimo, marino, ¿verdad? Aquí vemos un hombre alado, ¿verdad? Como si fuera una especie de dios alado, ¿verdad? Aquí vemos algunos soldados, ¿verdad? Cortando cabezas y enfrentándose. Les decía, los mochicas nos dejaron mucho de estos dibujos en sus vasijas, ¿verdad? Muchos dibujos. Y esto de acá es una forma de comunicación. Y les decía que ellos no necesitaron la escritura para que nosotros conozcamos de su cultura. ¿Por qué les decía esto? Porque, por ejemplo, en este dibujo, ¿qué estamos viendo, no? Vemos a unos soldados peleando, enfrentándose entre sí. Esto nos indica que los mochicas vivieron constantemente en guerras y que los soldados, que el ejército fue muy importante en su cultura. Nos dijeron todo eso sin necesidad de escribir nada. Con solamente esto lo podemos ver, ¿verdad? Ahí está la información. Y esto sumado a la evidencia arqueológica que encontramos en el territorio del norte del Perú nos hace confirmar de que esto de aquí fue cierto. Los soldados tenían eh, una importancia mayor en esta cultura, ¿verdad? En esta civilización, en los mochicas. Entonces, de otras culturas. Esto acá lo vamos a ver después. Vemos más dibujos, ¿verdad? Esto de acá ya no representa la guerra, sino a sus rituales, ¿verdad? Que vemos una danza que parecen personas con tocados especiales que podrían ser, pues, ¿no? Los chamanes. Entonces aquí vemos ya dos datos importantes, que la gente más importante en la sociedad mochica eran los guerreros y los sacerdotes. ¿Se dan cuenta? Todo esto lo sabemos solamente con los dibujos. Ya se están comunicando los mochicas con nosotros, con sus dibujos, ¿verdad? Que fueron los más grandes dibujantes del antiguo Perú. Aquí vemos el dibujo que hemos visto pues a colores, ¿verdad? Aquí que estamos viendo parece ser una mujer, ¿verdad? Una mujer comandando un ritual porque tiene una copa en sus manos, ¿verdad? Están dibujados así, de esta manera. Y aquí que vemos a soldados con cabezas de zorro y de perro, ¿verdad? Esto puede hacer referencia a que ellos dibujaban a los soldados como gente fiera, gente valiente, gente muy fuerte, ¿verdad? Casi sobrehumana. Y aquí vemos pues que llevan a esclavos, eh, esclavos de guerra, ¿verdad? Son la gente que ellos han conquistado y las llevan para hacer su ritual, ¿verdad? Aquí vemos una gran manifestación de un gran combate, de una gran batalla, de enfrentándose un ejército contra otro, ¿verdad? Unas personas más poderosas frente a otras. Y bueno, entonces les decía que los mochicas pues nos dejaron mucha información. Y con toda la información que nos dejaron los mochicas, ¿qué sabemos al día de hoy? Lo vamos a decir ordenadamente. Primero, los mochicas surgieron aproximadamente del año 100 al año 800 después de Cristo. Toda su existencia se puede encontrar dentro de un margen de 700 años, ¿verdad? Durante ese periodo surgió la civilización Moche, del año 100 al año 800, ¿verdad? Para que te hagas una idea, es contemporánea esta cultura a la cultura maya,
en Mesoamérica, en Centroamérica y en el sur de México, ¿cierto? ¿Tuvieron comunicación entre esas dos culturas? No lo sabemos, no hay evidencia de ello. Y eso es una característica de acá, de este continente, del continente pues americano, que mientras en el viejo mundo, en Europa, en Asia, tenían mucha comunicación entre ellos, ¿verdad? Los europeos, los romanos sabían que existía pues Mesopotamia, Egipto, los romanos sabían que existía, que existía incluso más allá de ellos y la India, China, ¿verdad? Y se podían comunicar entre ellos y a partir de eso las civilizaciones pues compartían mucha información y hacían que su tecnología pues avanzara. En el caso de acá de América, las culturas siempre han estado aisladas. Cada una se ha desarrollado por sí sola. Los mayas se desarrollaron por sí solos, acá en los Andes las culturas andinas se desarrollaron así también, pero no hubo esa comunicación masiva. Si hubiera habido una comunicación entre los mayas, entre en esta época, ¿no? Los mochicas, con México y con Sudamérica, de repente hubiera habido una comunicación mayor, hubiéramos compartido más tecnología, ¿verdad? Pero eso no fue así, ¿verdad? Por eso que es un gran mérito que las culturas acandinas, sin necesidad de comunicarse con las culturas del mundo, tuvieran un alto nivel tecnológico y cultural, ¿verdad? Una gran eh, particularidad de ellos, ¿verdad? De las culturas andinas que estamos estudiando, ¿verdad? ¿Dónde surgieron? En el norte del Perú, ¿verdad? Desde los valles de Casma y Guarmey en el norte de Ancash hasta Piura, ¿verdad? Hasta el valle del río Piura, ¿verdad? Ellos se van a sentar en estos valles de estos ríos, ¿no? Transversales. En este sector de la costa norte del Perú van a haber varios valles, ¿verdad? Y entonces en cada valle se van a asentar distintas comunidades. Entonces, la cultura mochica no es solamente un estado unificado, acuérdate de ello, son varias confederaciones de valles unidos, ¿verdad? Algo así parecido, similar a lo que hemos visto en las culturas antiguas, que hemos visto en historia universal, que se forman en ciudades, ¿verdad? Por ejemplo, los fenicios, los mesopotámicos no son un solo país, son varias ciudades, ¿verdad? Que se juntan como si fueran un estado, ¿verdad? Pero no son un solo estado, son ciudades distintas que cada una tiene su propio gobierno, ¿verdad? Su propio gobierno local. En este caso es similar. Cada valle va a funcionar como un estado, ¿no? Y cada valle va a tener el control de su producción, ¿de acuerdo? Estos valles se van a formar y todos ellos van a tener y van a compartir características en común, ¿verdad? Como el idioma, como la cultura, ¿verdad? Como la comunicación, la alimentación, ¿no? Todos se van a identificar como mochicas, pero van a ser, administrativamente, se van a dividir en valles, ¿de acuerdo? Los fenicios, por ejemplo, que tú ya conoces, se dividieron en ciudades, ¿verdad? Lo- los, los sumerios también eran ciudades. Y los mochicas estaban en ciudades, no, en valles. ¿Qué cosa es un valle? Es un territorio que está cruzado por un río, está atravesado por un río, ¿verdad? Cuando pasa un río se forma un valle, ¿de acuerdo? Cada valle va a ser un ente independiente, ¿verdad? Así se van a formar la civilización mochica, ¿de acuerdo? Pero todos ellos van a compartir una cultura en común. Es por eso que se agrupan todos estos valles como la cultura mochica. Características como el idioma, como la cultura. ¿Qué idioma hablaban en estos valles? El idioma muchic, que también es un idioma muy, muy extraño, ¿verdad? Cuando hablemos de los mochicas vamos a usar mucho el término extraño, raro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un idioma que no se le conoce su familia lingüística, es decir, no se sabe de dónde vino. Y, y si tú escuchas ese idioma, te darás cuenta que suena muy distinto a los idiomas del Perú, ¿verdad? Eh,
y es un idioma extinto, ya no se habla acá en esta zona del norte del Perú, ya lamentablemente no se habla ese idioma, ¿verdad? Todos aquí hablan ya español, no hablan en las comunidades ni en las zonas más lejanas de este territorio, no se habla ese idioma mochic, ya se considera una lengua extinta. Pero existe, pues, documentos y libros antiguos que están ahí, pues, registrados, ese idioma. Es un idioma muy extraño, que la próxima clase, si es posible, cuando hablemos de las manifestaciones culturales, de repente te la voy a poner un momento para que tú la escuches, porque es un idioma que suena, yo le encuentro parecido a latín, ¿no? Con características un poco ya más de aquí de los Andes, ¿no? Porque hacen sonar mucho la che, ¿verdad? Es algo muy característico de esta parte del mundo, que hacen sonar mucho la che, pero en lo demás es muy distinto, ¿de acuerdo? Perfecto, entonces, en lo que es la organización política y social, cada valle va a estar administrado por un Siekic, que es una persona que está encargada de una confederación de valles, ¿de acuerdo? Entonces, cada valle va a estar administrado por un Alaik, que es algo así como un curaca, como un cacique, que es una persona que se encarga de la comunidad. Pero ese curaca, ese cacique, ese Alaik, en el caso de los mochicas, está supervisado por una persona que tiene un cargo mayor. En este caso sería el Siekic. Entonces, cada valle tiene un Alaik. Y todos los valles, ¿de acuerdo? Se juntan y esa confederación, el líder de esa confederación es el Siekic, ¿de acuerdo? Es algo así como si yo te dijera, este es el presidente y este de aquí es el alcalde, ¿de acuerdo? O el gobernador de cada ciudad. Para ponerte pues un ejemplo, para que tú lo entiendas mejor. Esto de aquí, ¿por qué lo sabemos? Por la información que nos dejaron, ¿verdad? Por la información que nos dejaron en base a sus dibujos, ¿verdad? Su economía, ¿en qué se basaron? Estaban cerca al mar, pero a su vez tenían el control de los valles, que eran valles muy ricos. ¿Por qué? Porque estos valles, al estar en la zona costera, al no haber mucha lluvia aquí, porque tú sabes que la costa peruana es un desierto, al no llover y al haber sol casi todo el año, y hacer una tierra muy fértil, es una gran zona para cultivar, pues para prácticamente cultivar de todo acá en el norte del Perú. ¿Y qué cultivaban los moches o los mochicas? Payares, frijoles, maíz, ají, ¿verdad? Y como estaban cerca del mar, se dedicaban pues a la pesca, ¿verdad? Pescaban en estas embarcaciones que te muestro aquí, en los caballitos de motor. Ellos, ellos eran pues pescadores, ¿verdad? Los barcos se metían pues a alta mar y pescaban todo tipo de peces como la anchoveta, ¿no? Y los peces comunes acá en el mar peruano. Y un dato curioso, los mochicas fueron la cultura andina, ¿no? La cultura peruana que más diversidad tuvo en su alimentación. Ellos combinaban una serie de productos y de elementos que lo hacían pues muy distinta a las demás culturas. Ellos tenían para elegir muchas comidas del mar y de la tierra, ¿verdad? Y sus platos y su gastronomía era muy diversa. Es algo que sabemos al día de hoy. Es ahí tal vez donde se empieza a gestar nuestra gran tradición peruana de la cocina, ¿verdad? Nos gusta siempre la diversidad en la mesa. Y tal vez esto se empieza a gestar aquí, en las culturas de la costa. Es un dato curioso que yo te lo entrego a ti. Y finalmente, lo que es a grandes rasgos la cultura mochiga como conclusión podemos decir que la gente que tuvo más poder aquí, la clase social que tuvo una importancia mayor, fueron los guerreros, ¿de acuerdo? Los soldados. Hemos dicho antes que los soldados tuvieron una gran importancia en este periodo. Y en la cultura mochica nos vamos a dar cuenta de ello en la próxima clase, que los soldados tuvieron un poder pero inmenso, ¿de acuerdo? Porque esta cultura se basó pues en la guerra. Ahora, antes de que se corte la transmisión, este tema de los mochicas es muy extenso, lo vamos a continuar la próxima semana con Mochica 2
la segunda parte, pero antes de que se corte la transmisión, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta antes de que se corte? ¿Cómo? Allá, ¿cuándo aparece? ¿De qué año es esta cultura? ¿No? Ya, del año 100 al año 800 después de Cristo, ¿de acuerdo? Del año 100 al año 800 después de Cristo, ¿de acuerdo? Para que te hagas una idea, son contemporáneos a los mayas y son contemporáneos al Imperio Romano, ¿de acuerdo? O sea, mientras en Europa estaba pues Julio César, el Imperio Romano, todo eso, acá en los Andes existía pues la cultura mochica. Muy bien tu participación, ¿cuál es tu nombre? Perfecto. Ya chicos, como les decía, esta cultura es muy extensa, la verdad, siempre la tengo que hacer apurado, pero la próxima semana continuamos con más características de la cultura mochica, ¿de acuerdo? Eso fue todo por hoy. Nos vemos el día miércoles para Historia Universal.